Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para aquellos que aún no me conocen, mi nombre es Diana Pareja y tengo el gusto de acompañarlos el día de hoy una vez más en calidad de moderadora de esta conferencia virtual internacional denominada Cultura de Paz y Mecanismos de Resolución de Conflictos, Perspectivas y Experiencias Diversas, organizada en el marco de nuestros ya tradicionales Jueves de Conciliación y Cultura de Paz, un espacio que hemos creado con el propósito de reflexionar, dialogar e intercambiar experiencias en torno a la cultura de paz y mecanismos de resolución de conflictos, desde una mirada enriquecedora por diversas voces y trayectorias. Aprovechamos este momento para compartir con todos algunas indicaciones importantes sobre la dinámica de este evento. Primero, el registro de asistencia es automático. Solo con su ingreso a la sala Zoom, su participación queda registrada por el sistema. Es importante tener en cuenta que para acceder al certificado de participación de esta conferencia internacional, deberán permanecer conectados al menos el 90% del tiempo del total de la conferencia, lo que equivale más o menos a más o menos de 81 minutos en adelante. A quienes cumplan con este requisito, se les enviará su certificado al correo electrónico que hayan registrado previamente. Recuerden que no es automática la certificación, pasa por un proceso interno, así que nos toma un proceso para que ustedes puedan recibir ese certificado y validar justamente el tiempo que se han quedado conectados en el evento. Si tienen consultas sobre este u otros eventos anteriores relacionados a certificación o cualquier otro tema o duda que tenga, pueden escribirnos a ence.cjdh@minjus.gov.p y ahorita mismo también van a poder encontrar ese correo en el chat para que lo tengan mucho más visible. Antes de dar inicio a la conferencia, queremos hacerle extensivo el saludo de la doctora Lorenza Sarria, quien es directora encargada del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien el día de hoy no ha podido estar presente, pero quien nos hace llegar su respaldo en este tan importante evento. Vamos a dar inicio a esta conferencia internacional denominada Cultura de Paz y Mecanismos de Resolución de Conflictos, Perspectivas y Experiencias Diversas, cuyo objetivo es fortalecer nuestras capacidades individuales y colectivas para la gestión pacífica de las diferencias. En un momento donde es urgente seguir promoviendo herramientas que nos permitan construir sociedades más justas, empáticas y dialogantes. Queremos que este espacio sea una oportunidad para escuchar, aprender y compartir. Así que les invito a mantenerse activamente conectados a lo largo de la exposición. Vamos a ir teniendo espacios para que puedan realizar preguntas y comentarios. Pero también es importante que tengan en cuenta que al finalizar la ponencia, también tenemos un espacio donde podemos atender aquellas consultas o dudas que no hayan podido ser resueltas a lo largo de la exposición. El día de hoy nos honran como panelistas la doctora Alexandra Valverde, quien es la coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial y cuya gestión nos permite justamente tener estos espacios de aprendizaje. También tenemos como ponente, el día de hoy nos acompaña la doctora Silvia Cristina Germán, de nuestro país hermano Argentina, quien es abogada con especialización en abogacía del Estado, mediadora prejudicial y comunitaria, formadora de formadores y facilitadora en conflictos complejos, a quienes le recibimos con un cordial saludo y les pedimos por favor brevemente sonreír para nuestra foto protocolar. Ya está listo. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias. Muchas gracias, doctora Alexandra y doctora Silvia. Seguidamente, para poder dar inicio a esta conferencia denominada Cultura de Paz, Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, Perspectivas y Experiencias Diversas, tenemos la palabra de bienvenida e inauguración a cargo de la doctora Alexandra Fallat Valverde, quien es coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial. Doctora Alexandra. Muchísimas gracias, Dianita. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Muy buenas tardes, doctora Silvia Cristina Germán, del hermano país de Argentina. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad. Mi calidad de coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos,
reciban un cordial saludo, y les damos una cálida bienvenida a esta conferencia virtual titulada Cultura de Paz y Mecanismos de Resolución de Conflictos, Perspectivas y Experiencias Diversas. Esto es en el marco de nuestro programa Jueves de Conciliación y Cultura de Paz. Hoy día nos convoca un tema de relevancia para nuestras sociedades, especialmente en el contexto actual donde día a día vemos tensiones sociales, políticas, culturales, que cada día se hacen mucho más evidentes. En este escenario, la construcción colectiva de paz, el diálogo, la búsqueda de soluciones pacíficas se convierten en pilares fundamentales para poder fortalecer la democracia, la participación ciudadana y la convivencia armoniosa. En ese sentido, esta conferencia no solo responde a la necesidad premiante de nuestro tiempo, sino también se alinea en la política de Estado del Ministerio de Justicia, que está orientada a afianzar las instituciones, fortalecer los servicios que se brindan a la ciudadanía y promover sobre todo una cultura de la no violencia desde todos los frentes, ¿no? Es por ello que espacios como este que nosotros propiciamos todos los jueves representan pues una valiosa oportunidad para poder profundizar esos conocimientos que nosotros hemos adquirido, que nosotros tenemos, intercambiar experiencias, generar estrategias conjuntas que puedan permitir a todos los ciudadanos y los profesionales que estamos dedicados a la gestión de conflictos participar activamente en la construcción de paz. Eh, 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 por por esta razón, nosotros recurrimos a expertos internacionales, amigos que nos apoyan en esta causa y en esta oportunidad nos honra profundamente contar con la participación de nuestra querida Silvia Cristina Germán desde Argentina. Ella es una reconocida abogada, especialista en el tema, especialista en temas de gestión del Estado. Además, ella permanentemente está involucrada en los temas de gestión de conflictos y además formadora de formadores. ¿Qué más podría contar con los conocimientos de mi querida Silvia? Realmente su trayectoria amplia, ese compromiso que manifiesta respecto al tema del manejo de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, nos va a enriquecer definitivamente, va a enriquecer esta jornada y desde ya agradecemos tu presencia y tu excelente disposición para poder compartir tus conocimientos con nosotros. El objetivo de este encuentro internacional es precisamente ampliar esa comprensión que nosotros tenemos de cómo se deben aplicar los mecanismos de resolución de conflictos en los distintos ámbitos culturales, sociales, donde nosotros nos dirigimos, pero también fomentar un aprendizaje cruzado que inspire también a nuevas soluciones, a construir redes de colaboración para poder fortalecer las capacidades que nosotros tenemos y las capacidades locales y regionales en materia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Al convocar en diferentes latitudes buscamos pues visibilizar esos enfoques interculturales, interdisciplinarios, que van a complementar la labor que nosotros tenemos y complementar también la formación y la sensibilización que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos con miras a poder consolidar la cultura de paz, pero de una manera sostenible en el tiempo, que sea inclusiva, que esté basada en el enfoque de derechos humanos. Entonces, esta conferencia de hoy no solo estamos viendo que se constituye en una actividad académica, sino en realidad es pues una invitación a reflexionar, a construir juntos desde nuestras realidades una forma distinta, esperanzadora, humana de enfrentar los conflictos. Porque sabemos pues que la paz no se debe imponer, se debe de cultivar, de construir, se debe de aprender a compartirla. Entonces, en nombre del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación, les agradezco por acompañarnos y los invito a participar activamente en esa jornada, que de hecho lo van a hacer porque sabemos que siempre preguntan y están muy pendientes de la disertación. Y en realidad lo que nosotros queremos es que nosotros generemos ese compromiso de llevar lo aprendido
a nuestras comunidades, a nuestras familias, a los espacios donde nosotros nos desarrollamos en el momento de generar nuestras intervenciones como gestores de conflictos, como conciliadores. Bienvenidas, bienvenidos, y que esta conferencia sea pues un paso más hacia el fortalecimiento del tejido social y del acceso a una justicia cada vez más cercana y verdaderamente transformadora de nuestra sociedad. Muchísimas gracias y definitivamente van a tener una tarde muy, muy nutritiva. Muchísimas gracias. Gracias, Silvita. Por favor, gracias a ustedes, al Ministerio de Justicia, a la Escuela de Conciliadores Extrajudiciales, a José Beltrán, que nos está apoyando desde allí, a Diana Pareja y muy especialmente a Alexandra, con quien nos conocemos desde otras épocas y desde la función que yo desempeñaba en el Ministerio de Justicia de aquí de Argentina. Hemos trabajado en proyectos de intercambio y qué cosa increíble, porque por un lado Diana habló de compartir, ¿no? Que creo yo que acá nos juntamos a ejercer nuestra inteligencia y a compartir las experiencias. Yo diría más las experiencias que el conocimiento. El conocimiento teórico lo podemos obtener de los libros, de internet, de un montón de material, pero la experiencia se obtiene en el campo, trabajando, haciendo. Y entonces, y vos justamente estás hablando, Alejandra, de esto de ver distintos enfoques, distintas maneras de hacer lo mismo, algo muy parecido. Y eso es precisamente lo más rico que yo encontré en los métodos de resolución de conflictos. En primer lugar, quiero confesar que soy así ferviente militante de los métodos alternativos de resolución de conflictos, alternativos a cualquier método menos satisfactorio como podría ser el judicial y por supuesto a los métodos que no son los deseables, que son los violentos, no son métodos de solución. ¿Sí? En primer lugar, la violencia nunca es solución de nada. Entonces, y soy una convencida, y a todo el mundo, insisto, en todas partes, con lo mismo, de que los métodos de resolución de conflictos y la cultura de paz o la noción de paz están muy, muy ligados. Es como que casi hay una interdependencia por todo lo que uno puede hacer en el otro, lo que uno puede fortalecer en el otro. Así es que me entusiasmé muchísimo, agradezco que me hayan honrado con esa confianza, que espero también honrar yo de mi parte con esta reunión acá, con lo que intercambiemos. Y bueno, por supuesto, cuando Alexandra me propuso participar en este encuentro, dije, bueno, cultura de paz y mecanismos alternativos, qué lindo, es un tema que me gusta mucho, pero ¿y por dónde empezar? Entonces tenemos que empezar por algunas nociones. No sé si podemos compartir la imagen. Doctora, antes, Sí. antes de que nos adelantemos y nos emocionemos, por favor, les voy a pedir unos minutos porque es importante que la audiencia también la conozca a usted un poco Ah, más. bien, O sea, ok. bien la doctora Alexandra, nosotros tenemos el gusto de conocerlo a usted. Tenemos un público que ya se va a dar cuenta por el chat que está activo y la verdad es que así como nosotros cuando hablamos con el público y les decimos, tratamos de traer los ponentes de diferentes partes, pero súper capos para que compartan la experiencia con la audiencia, pues a la audiencia le tenemos que decir que a los ponentes les decimos que tenemos una audiencia con una expectativa no solo muy grande, sino que también con mucha interactividad. Entonces, vamos a hacer un poquito más dinámico esta secuencia y le voy a pedir que para Bien. romper un poquito el hielo a la audiencia pongamos por favor de dónde nos estamos conectando. He visto por ahí que algunos ya han estado poniendo que vienen de Argentina. Les voy a pedir que pongan igual de dónde están porque ya saben que Silvia viene de allá, así que ella conoce los lugares y se les va a hacer mucho más cercano y más ameno también conocer quiénes están acompañándonos. Así que vamos por favor, vamos Bueno, escribiendo por el chat. mientras Y tanto quiero contarles que he doctora Silvia, conocido sí, Perú. perdón. Allí veo. Que sí, que la doctora Silvia Sí, conocía claro. Perú, pero doctora Silvia, permítame ya estos minutos para continuar con el tema protocolar y presentarla como usted se lo merece. Bien. La doctora Silvia Cristina Germán
Es abogada con especialización en abogacía del Estado y una destacada trayectoria en el campo de la mediación prejudicial y comunitaria. Con más de 25 años de experiencia, ha trabajado tanto en el ámbito judicial como en el comunitario y ha formado parte del Ministerio de Justicia de la Nación de Argentina en diferentes roles técnicos y de asesoría. Fue responsable de Relaciones Internacionales de la Dirección Nacional de Mediación, donde impulsó el intercambio de experiencias con organismos de otros países. Además, es formadora de formadores, facilitadora de conflictos complejos y miembro activo de Red de Mujeres por la Democracia. Su trabajo articula experiencia práctica, formación académica y compromiso institucional con la cultura de paz. Entonces, como habrán podido haber escuchado, la doctora Silvia cuenta con una muy amplia experiencia y estamos, como dijo la doctora Alexandra, muy contentos y enriquecidos por contar con su participación, doctora Silvia. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Me suena como mucho cuando ustedes mencionan todo esto, digo, bueno, vayamos a la conversación, a lo que nos ha traído acá. Precisamente voy a ser un poquitito autorreferente. Yo me descubrí la mediación cuando hacía poco que me había recibido de abogada en un centro comunitario. No tenía conocimiento teórico, no había recibido formación en mediación y de repente estaba experimentando en mediación acompañada, tutoreada por otros abogados y mediadores que ya tenían la formación teórica. Y bueno, fue ahí donde me enamoré de la mediación y fue en el ámbito comunitario precisamente, donde abordamos situaciones que difícilmente hubieran tenido solución en otro ámbito, en el ámbito judicial, por ejemplo. Entonces, bueno, ahora cuando lleguemos al tema específico de cómo hacemos aquí la mediación comunitaria, voy a comentar un poquitito, voy a ampliar un poquito más estos comentarios. Pero bueno, me enamoré hace mucho y es un amor que sigue vivo y potente. Entonces, bueno, les comentaba que he tenido el placer de conocer Perú hace unos años y bueno, he quedado muy encantada, no solo con el lugar, sino con la gente y con la calidez de ustedes. Y bueno, yendo ya a nuestra conversación, les quiero contar, lo primero que vino a mi mente cuando pensé, bueno, vamos a conversar sobre este tema, es cuando hablamos de cultura, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la primera imagen que aparece cuando hablamos de cultura? Y la imagen que a mí se me formó en la cabeza es la de cultivo, como algo, una semilla que uno siembra, que cuida para que brote, para que crezca, para que se vuelva fuerte y para que dé sus frutos. Y creo yo que nosotros cultivamos esto en la medida en que vamos trabajando día a día como operadores en resolución de conflictos. Entonces, bueno, busqué definiciones de cultura y encontré innumerables definiciones. Bien, tenía que elegir una. Y elegí una que me gustó eh, porque se parece mucho a, digamos, me sonaba muy bien, y es algo que dice que es el conjunto de conocimientos, costumbres y valores que caracterizan una sociedad y se transmiten de generación en generación. Ese conjunto incluye conocimiento, historia, lengua, lenguajes, tradiciones, rituales, técnicas y habilidades, la vida en comunidad, valores, herramientas y objetos, artes y gastronomía, que la gastronomía peruana es mundialmente conocida por su enorme calidad. Bueno, entonces esa es la idea de cultura sobre la cual voy a trabajar y la voy a unir con la idea de cultura de paz. Bien, entonces digo, y ahora cuando hablamos de paz, ¿en qué es lo primero que pensamos? Por lo general se nos aparece como imagen la palomita con la rama de olivo, y digo, ¿por qué esto? Que viene un poco de la cultura judeo-cristiana para aquellos que son creyentes, ¿no? La paloma que envió Noé a buscar tierra firme y vino con la ramita de olivo y fue interpretado como un mensaje de Dios de
reconciliación y esperanza. Bueno, muy bien, pero Picasso fue quien inmortalizó esa imagen luego del final de la Segunda Guerra Mundial, para un congreso de paz, con la imagen de la paloma con la rama de olivo en su pico. Entonces, bueno, evidentemente cuando hablamos de paz nos suena a tranquilidad, a calma, y entonces también buscando definiciones, por esa manía que tenemos de definir las cosas, eh, encontramos innumerables definiciones otra vez. Y la que suena o me sonó mejor fue la definición que caracteriza la cultura de paz como, la paz, perdón, como un estado de armonía social, donde impera la justicia, la equidad, el desarrollo y el florecimiento del potencial humano. Yo diría que el florecimiento del potencial humano es un poco la consecuencia que se deriva de ese estado de armonía social. O tal vez sea una forma de retroalimentarse. El florecimiento del potencial humano a su vez lleva a mayor armonía social. Y en el camino, por supuesto, no olvidemos al sociólogo y matemático noruego Johan Galtung, que aportó sus conocimientos. Él ha investigado y ha trabajado muchísimo con la idea de paz, la paz en las sociedades. Él trajo la noción de la paz positiva, la paz negativa y la paz positiva. Sabemos que la paz negativa, en definitiva, es simplemente la ausencia de guerra o la ausencia de violencia o conflictos violentos. La paz negativa. Y la paz positiva, en cambio, es una paz que transforma los conflictos, es un estado de bienestar para toda la sociedad. Y por supuesto se evidencia en tres dimensiones, como la paz directa y estructural, es decir, donde no hay violencia como tradicionalmente la conocemos, la paz cultural, la estructura cultural, que es el rechazo a la justificación de la violencia. Y también la relacional, donde, digamos, la paz consiste en la colaboración mutua y el beneficio equitativo. ¿Qué sucede? La paz positiva, y esto lo dice Galton, tal vez lo estamos comprobando a medida que vemos toda la conflictiva que hay en el mundo entero, eh, es precisamente, permite que se transformen los conflictos y que se construyan sociedades justas. Por otro lado, la paz también aparece en los objetivos de desarrollo sostenible, como el objetivo 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, como que es el objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas. ¿En qué consiste? Recordemos que consiste en promover sociedades justas, pacíficas, inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces. ¿Por qué? Y esto lo dice Naciones Unidas, las personas deben vivir libres del miedo a cualquier forma de violencia, independientemente de su origen, su religión, su preferencia política, su raza, porque esto es uno de los principios fundamentales, nucleares de todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Entonces, bueno, allí tenemos la paz como un valor. ¿Qué sucede entonces? Ya vimos cultura, enfocamos paz como concepto, como caracterización. Entonces, veamos qué es cultura de paz. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura de paz? Como para tomar una definición, podemos decir que es un conjunto de valores y actitudes que promueven el respeto, la justicia, la igualdad y la tolerancia, y que incluyen la solidaridad, la comprensión intercultural y la construcción de un entorno armonioso. Bien, esto puede ser solo una definición, pero ustedes
Notemos que cuando hablamos de cultura, estamos acá repitiendo palabras que están en la definición de cultura y también estamos repitiendo palabras que están en la definición de paz. Esta cultura de paz suele manifestarse en 3 niveles relacionales. Relaciones personales, ¿qué sucede? El hombre es un ser gregario, vive en grupos, es donde empieza la comunidad, que luego va a conformar la sociedad, que luego va a conformar una nación. Entonces se manifiesta allí, en las primeras relaciones que el ser humano tiene con su grupo nuclear, familia, la comunidad escolar, el vecindario. Relaciones familiares, bueno, acabamos de decirlo, las relaciones que el ser humano tiene en el seno de su familia, más ahora que nosotros vemos que hay familias ensambladas, hay una distinta forma una distinta conformación de las familias. Entonces, eso implica una forma distinta de relacionarse, también una forma distinta de los conflictos que se pueden presentar y también la necesidad de abordarlos de otra manera, de determinada manera. Y también en las relaciones internacionales. Caramba, cuando hablamos de paz, también estamos pensando, como primer pensamiento instantáneo, pensamos en la paz como que no hay guerra entre países. Pero resulta que hay otras situaciones que alteran, disminuyen o debilitan esa paz. Y nosotros conocemos en Latinoamérica, no tenemos conflictos armados como en el otro lado del océano, que para qué los vamos a mencionar, estamos todos preocupados por lo que viene sucediendo en el mundo, está demasiado agresivo, ¿verdad? Y acá estamos trabajando para pensar cómo hacemos para superar o para no llegar a esas circunstancias. Pero sí hay conflictos como limítrofes o entre comunidades o incluso que involucran no necesariamente países, pero sí ciudadanos de diferentes países. En zonas fronterizas. Nosotros aquí tenemos la triple frontera con Paraguay y Brasil, y se produce un ir y venir de personas, hay muchas relaciones contractuales, comerciales, vinculares entre personas de los distintos países. También hay comunidades originarias, también hay toda una conflictiva diferente. Vemos actualmente en algunos lugares los problemas que se originan por el desplazamiento forzado de muchas personas o el desplazamiento elegido como solución a una vida poco satisfactoria o como la búsqueda de esperanza. Y esa mezcla muchas veces genera conflictos nuevos que hace muchos años no se daban y ahora sí están, y además hemos advertido la necesidad de abordarlos y de gestionarlos de la manera más efectiva posible. Entonces, bueno, ya hemos hablado de un poco la cultura de paz y acá recuerdo, todo esto me trae a la memoria la resolución de Naciones Unidas número 53, que, oh casualidad, consagra, establece como Día Mundial de la Paz el 21 de septiembre. Nos falta poquito. Así es que podemos tener alguna celebración, no solo el Día de la Primavera, sino también el Día Mundial de la Paz. Qué linda oportunidad para hacer una campaña, ¿no? Por la paz, etcétera. Bueno, esta resolución contiene la declaración y el programa de acción sobre una cultura de paz. Acá ya tenemos documentos oficiales hablando de una cultura de paz. Y contiene esta resolución un llamamiento a todos los individuos para que lleven a su actividad cotidiana un compromiso basado en el respeto por todas las vidas, la solidaridad, el entendimiento y el rechazo de la violencia. Entonces, esta cultura de paz, ¿a dónde podemos insertarla? O tal vez no sé insertarla, ¿dónde podemos hacer que anide la cultura de paz? Para usar una palabra que se relacione más con lo que crece, florece, con lo que se cultiva. Bien,
donde ponemos esta semillita de paz del cultivo que hablábamos al principio. Y la Constitución de la UNESCO, creo yo, que nos podría estar dando una respuesta. Y es, lo que dice textualmente, está puesto en el material que está disponible para compartir, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Es decir, la paz tiene que empezar por aquí y llegar al corazón. ¿Qué es lo que nosotros como operadores en métodos de resolución de conflictos buscamos, sostenemos y quisiéramos lograr? Que nadie piense en otra clase de método cuando se encuentra con un conflicto. La primera idea frente a un conflicto sea, voy a ver cómo lo soluciono dialogando pacíficamente. Entonces, necesitamos la cultura de paz, no es solamente un discurso, es una necesidad, es esencial porque permite que podamos prevenir conflictos violentos. Efectivamente, cuando las sociedades fomentan la comunicación abierta, la empatía y la resolución pacífica de las disputas, se reducen las posibilidades de que los desacuerdos se conviertan en violencia. Fíjense que yo creo, estoy convencida de que nosotros como operadores en resolución de conflictos podemos hacer docencia. No sé cuánto conocen en Perú, cuánto es conocido por la gente en Perú la existencia, el procedimiento de mediación o de conciliación. Acá en Argentina, puedo hablar de acá, que es el campo que más conozco, es poco conocido. La gente ha escuchado hablar de mediación y de conciliación y de resolución de conflictos, pero no hay mucha noción de para qué sirve, de en qué consiste, de qué puedo conseguir acudiendo a uno de esos métodos. Tal vez los conocen más los que utilizan más la negociación u otro tipo de métodos, como son, por ejemplo, en el mundo, se da en el mundo empresario, donde el método casi más usado es el de la negociación, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿por qué no podemos hacer que la gente, que las personas que acuden por primera vez a un proceso de eso, lo conozcan? ¿Por qué no podemos hacer algún tipo de campaña, así como ustedes tienen estas reuniones, para que más gente sepa cómo, dónde, cuándo y con qué puede llevar sus conflictos, los problemas que se le presentan y buscar una solución? Entonces, bueno, nosotros podemos, creo yo que podemos hacer eso. De esa manera, la implementación de los mecanismos de resolución de conflicto, creo yo, que contribuyen, decíamos, están íntimamente ligados, están como retroalimentados uno al otro. La resolución de estos mecanismos de resolución de conflictos contribuyen, gracias al desarrollo de la cultura de paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque promueven, fomentan el diálogo, y cuando el diálogo se ha interrumpido, los métodos procuran o buscan restablecer. Cuando hablamos de diálogo, ¿por qué hablamos de métodos, pero estos métodos están basados en diálogo? ¿Y el diálogo qué es? No es una charla, es una conversación. En la conversación suele haber una vocación transformadora. Hay un científico que argentino, se llama Mariano Sigman, que ha escrito un libro que recomiendo, que es realmente muy, muy interesante, sobre todo para quienes trabajamos en este campo, que se llama El poder de las palabras y tiene como subtítulo ¿Cómo cambiar
la mente y la vida conversando. Mariano Sigman comenta aquí que muchas veces tenemos conversaciones internas, lo cual, bueno, todos lo debemos haber experimentado con nosotros mismos. Y muchas veces esas conversaciones determinan algunas conductas nuestras y esas conductas nos llevan a algunas situaciones que no son precisamente las que hubiéramos querido. Y él cuenta, permítanme que les comparta esta anécdota que me parece muy valiosa, que cuenta Mariano Sigman como experiencia propia de él, que cuando era niño, su hermano había participado en una competencia de subir a una colina en bicicleta y a pesar de las recomendaciones negativas que le hacía la familia, participó y ganó. Entonces, un año más tarde, él quiso participar en competencia similar, muy animado, exacto, muy animado, participó, pero sin prepararse mucho. Cuando llegó a avanzar más de la mitad del camino, pero las fuerzas lo abandonaron, se descompuso, tuvo que frenar. Entonces, la consecuencia de todo eso fue que se sintió avergonzado, humillado, frustrado, y lo primero que se dijo a sí mismo fue: no sirvo para esto, esto no es para mí, no tengo que hacer nunca más esto. Y él le gustaba mucho andar en bicicleta. Bien, fue algo que abandonó, intento que abandonó, que nunca volvió a intentar, y hasta que, llegada la adultez, la madurez, viviendo en otro lado, decidió prepararse para subir una colina, ya en otro lugar, no estaba más en Argentina, creo que estaba en España, una colina, no me acuerdo cuántos kilómetros eran, pero eran bastantes, cuesta arriba, en X tiempo. Se preparó, entrenó, cuidó su alimentación, etcétera. Hizo una cantidad de cosas necesarias para estar en condiciones de poder, de lograr lo que es su objetivo. Y lo logró. Y lo repitió y lo logró incluso en mejores condiciones. Y lo que él reflexiona luego de compartir esta pequeña anécdota es: ¿qué hubiera pasado si en lugar de decirme cuando me fue mal, no sirvo para esto, esto no es para mí, nunca más, me hubiera dicho: hoy no era el día, el clima no me acompañaba, no me preparé lo suficiente? O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado algo parecido? Bueno, entonces, esa es una conversación que nosotros tenemos con nosotros. Y lo que sostiene a partir de esas conversaciones que pueden, si pueden transformarnos a nosotros mismos, la conversación puede hacer que nos transformemos varios. Es decir, cuando yo converso, escucho. No solo escucho al otro, me escucho a mí mismo. Entonces, podemos cambiar. Y ahí está la diferencia entre el diálogo y una mera charla, o el diálogo y una discusión. Generalmente cuando discutimos porque algo nos ha causado una emoción determinada, esa emoción nos lleva para un terreno que tal vez no sea el mejor, y lo que deseamos en el momento de la discusión es ganar. Entonces argumentamos para ganarle en la discusión al otro. Eso es una discusión. El diálogo, en cambio, más bien tiene como objetivo la transformación de las relaciones humanas. El diálogo busca escuchar, comprender y transformar. Transformar la relación, transformar esa diferencia que estoy teniendo, encontrar qué puedo ofrecer frente a lo que estoy pidiendo, ¿sí? Y qué puedo pedir. Por eso el diálogo es algo muy importante, como nos ponen aquí en el chat. Y es fundamental, debería ser constructivo. Me gustaría saber
A ver cómo les suenan estas cosas, eh, qué les trae a la cabeza lo que venimos hasta aquí hablando. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Algo que puedan colocar en el chat? ¿Mm? A ver, se produce el silencio que luego trae la catarata de conversación. En realidad hay un par de Exactamente. comentarios en el chat y Sí. tenemos un par de manos levantadas, doctora Silvia. Muy bien, yo no lo había podido ver. A ver, podemos habilitar. Me gustaría escucharlos, me encantaría. Reflexión, con diálogo construimos. Muy bien, exactamente. A ver, ¿cómo habilitamos lo habilitan ustedes para que hable? ¿Habilitan el Sí, micrófono? estamos habilitando. Por ejemplo, ahorita está Muy habilitada bien. Angie Altamirano. Muy bien, Angie, te escuchamos. Voy a dar No te paso al escucho. siguiente por si acaso. Sí. Catherine A ver, Malachi, Catherine. Gladys Toro, Muy bien. Jesús Guillén. Ay, Gladys, activó su micro. Gladys, ¿te Sí, ¿no? escuchamos? A ver, adelante. No. Gladys, No, Jesús Guillén, doctora. es Jesús Muy bien. Guillén. Adelante. Jesús, te escuchamos. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha usted, doctora Silvia? Sí. Sí, perfecto. Bueno, de Arequipa, no en vano se nace al pie de un volcán. Saludos desde Arequipa para Argentina, doctora. Muchas gracias. Son Saludos retribuidos. por el pibe Maradona y Messi, ¿no? Sí, sí, Y no se felicitar a la enorgullece. doctora Silvia Cristina por la brillante exposición de referente por los criterios y mecanismos de resolución de conflictos. Pero mire usted, la realidad, como dijo Milei, no hay plata. Y acá la idiosincrasia en el peruano, generalmente la parte normativa, aparentemente pues se resuelve un conflicto. Por ejemplo, en el tema de derecho de familia, digamos, se va a un centro de conciliación de parte alimentaria, pero se da usted cuenta que no es así, se resuelve aparentemente, pero se tiene que ejecutar la resolución, ¿no? Que es un título ejecutivo en el Poder Judicial. Imagínense, eso es... Arequipa, por ejemplo, es una ciudad después de Lima, alto índice de conflictividad. Todos vamos al Poder Judicial. Bueno, yo soy trabajo del Poder Judicial, doctora. Entonces, sucede, doctora, que es así. Entonces, aparentemente, entre comillas, una cultura de paz, pero una cultura de paz media pasiva, no dinámica, ¿no? Entonces, nos gustaría que de repente usted, como promotor, experta en estos temas, dé usted unos alcances de reestructuración. No sé si el Poder Legislativo inserte nuevas normas dentro de la norma, pues, el derecho de familia y sea más dinámico, ¿no? Para que este día, porque es necesario que el ser humano tenga pues, una cultura de paz, pero a veces no se puede. Acá en el Perú, bastante muerte hay, bastante sicariato, bastante violencia, no solamente la violencia porque contra la mujer, hay violencia también contra el varón, ¿no? Entonces, pues, sea de esa manera, Claro. doctor. Entonces, sería bueno de repente, doctora, que pueda usted dar unos aportes en esta charla, esta capacitación frente a la cultura de paz. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, Jesús. Aquí veo también que nos dicen que se promueven acuerdos legítimos emocionalmente sostenibles, es necesario que las personas desarrollen esa habilidad para conciliar, para saber escuchar. Bien, y alguien pregunta sobre el divorcio. También Ana nos dice algo que me parece muy valioso, y es que a la luz de las neurociencias debiéramos cambiar las cabezas o ideas de los dirigentes respecto de los conflictos. Bueno, todo esto está de alguna manera relacionado. Lo que nos decís vos, Jesús, es verdad. Mi temor, y esto es parte de lo que yo quiero compartir con ustedes enseguida, es que nos hayamos quedado más en el discurso de la cultura de paz que en la práctica, que en la acción. ¿Sí? Llevar todo esto que nosotros estamos conversando, llevarlo a la acción. ¿Sí? Bien, bárbaro, primero conversamos, genial, pero después llevar esto a la acción. Y tiene que ver con un desafío que yo les voy a plantear dentro de un ratito. Eh, así es que por ahora no voy a comentar. En cuanto a la pregunta sobre el divorcio en conciliación,
debo responder lo siguiente. El divorcio en sí no es materia que se pueda someterse a mediación. Acá nuestro procedimiento para estas cuestiones es cuestiones civiles y comerciales es la mediación, como ya lo vamos a comentar enseguida. Pero sí los aspectos patrimoniales, como por ejemplo sería la disolución, la distribución de los bienes que tiene que hacerse como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal que el divorcio determina, porque eso es una cuestión material, la cuestión vincular de divorcio. No puede mediarse o someterse a conciliación si me divorcio no. ¿Qué es lo que sí se puede conciliar? Eh, por ejemplo, el régimen de comunicación del padre que no convive con los hijos, la cuota alimentaria, que es una derivación material, económica, consecuente del divorcio, y por supuesto, como mencionábamos recién, la distribución de los bienes. Y también, permítanme acá hacer un paréntesis que no sé si tiene, pero en mi experiencia, lo que yo he visto es que muchas veces los conflictos económicos son disparados o potenciados por conflictos vinculares. En mis años como mediadora y como conciliadora he visto más casos en los que es muy difícil resolver las cuestiones económicas o materiales derivadas de un divorcio cuando el vínculo está peor. Entonces, a veces es necesario buscar la manera de no restaurar el vínculo, porque una pareja que ya ha puesto, digamos que ya no tiene interés, tiene afectio maritatis, no tiene sentido mantenerla unida, pero sí, ya que vamos a estar desunidos, no nos convirtamos en enemigos o dejemos, le pongamos el resentimiento. Bueno, todo eso parece más un trabajo psicológico que un trabajo jurídico y aquí los mediadores somos abogados. Eh, entonces, si buscar un acuerdo, forzar un acuerdo para lograr el objetivo del acuerdo, para obtener el acuerdo, muchas veces no es lo que juega más a favor del procedimiento de mediación o de conciliación. Es el proceso, es la conversación, el diálogo, el generar esto, restablecer el diálogo, es decir, escuchar, incluso a veces la oportunidad de ofrecer una disculpa, de dar una explicación y de escuchar una explicación. Ustedes aplican, como nosotros, una de las herramientas para los procedimientos de mediación o de conciliación, que es el parafraseo, ¿verdad? Todos lo conocen, todos lo utilizan, ¿sí? Sí, ¿verdad? ¿Qué sucede para mí con el parafraseo? Es una herramienta importantísima. Es, por un lado, le demuestro a la persona que está hablando que la estoy escuchando. Escuchando, no oyendo. Por otro lado, confirmo, verifico si si entendí lo que la otra persona está diciendo. Muy bien. Y luego, despojo de violencia, de agresividad, la oración que parafraseo, pero además hago que la persona a quien estoy parafraseando escuche lo que dijo, pero dicho por otro. Y eso creo que es lo que hace muchísimas veces que uno se escuche a sí mismo. Si la persona está enojada, dolida, resentida y no puede escuchar, entonces es nuestra tarea. Muy bien, con asertividad, acá nos dice Berta, ¿sí? Y ellos se sentirán escuchados exactamente. Bueno, esto es parte de la comunicación, es parte del diálogo, es parte de la conversación de la que habla Mariano Sigman, ¿sí? Y una conversación que transforma nuestra mente y transforma nuestra vida. Bueno, creo yo que estamos en condiciones de pasar a lo que sigue, ¿sí? A menos que quieran eh, hacer una pausa y podríamos cambiar la diapositiva, Diana, ¿sí? ¿Por qué? Porque
hemos visto que ustedes y nosotros tenemos muchísimas similitudes en la gestión de los conflictos y en los mecanismos con los cuales gestionamos los conflictos. Ustedes en Perú los llaman mecanismos, nosotros los llamamos métodos, pero no es una diferencia sustancial, simplemente le pusimos un nombre distinto. Ustedes, los mecanismos que tienen ustedes son la negociación, nosotros también, la mediación, nosotros también, la conciliación, el arbitraje. Después, ustedes tienen la justicia de paz y un sistema de justicia comunitaria. Nosotros tenemos algo en eso diferente que ahora quiero comentarles. En primer lugar, la negociación. A ver, podemos pasar a la diapositiva siguiente. En primer lugar, la negociación es algo, ahí estamos, ¿sí? Es algo que es un método que se utiliza mucho de manera directa, ¿sí? Lo que se busca es, las partes buscan el mejor resultado posible. Entonces intercambian, se ofrece, se pide, y lo que yo he visto es que se utiliza mucho más en el mundo empresarial o comercial, y donde generalmente son formados muy especialmente como negociadores. Vamos a encontrar que la negociación puede ser competitiva o colaborativa, y bueno, generalmente lo que se busca en la negociación es salir ganando, aunque no necesariamente en perjuicio o detrimento de la otra parte, pero es simplemente yo conseguir un objetivo determinado. Esa es en la negociación competitiva voy a tratar de obtener lo que yo y no me va a importar mucho lo que le cueste al otro. En la negociación colaborativa voy a trabajar más con el ofrecer y pedir, tratar de buscar soluciones de beneficio mutuo. Eso es la negociación, creo que para ustedes y para nosotros es muy, pero muy parecida. En cuanto a la mediación, ahí sí tenemos diferencias, ¿sí? En lo que hacen ustedes y lo que hacemos nosotros. Y ahora lo vamos a comentar específicamente cómo es aquí en Argentina. Lo mismo sucede con la conciliación, creo que con el arbitraje no. Respecto a la justicia de paz, necesito hacer una aclaración. En algunas localidades, ustedes saben que nosotros tenemos un sistema federal de gobierno, con lo cual hay un área nacional legislada por el Congreso Nacional, pero hay un área reservada exclusivamente para las legislaturas provinciales. Entonces, las provincias tienen su poder legislativo, ejecutivo y judicial, y por supuesto las leyes de fondo son dictadas por el Congreso Nacional, pero las leyes, las normas de forma son dictadas por los gobiernos locales. Entonces hay muchos lugares, muchas provincias donde funcionan juzgados de paz, acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Juzgados de paz donde incluso los jueces de paz se han sensibilizado algunos y muchísimo formado como operadores de métodos de resolución de conflictos, como mediadores o como conciliadores, y convocan a las personas que están esperando una decisión del juez, pero antes de tomar una decisión, de dictar una sentencia, el juez de paz convoca a las partes y trata de que alcancen un acuerdo. Eso nos demuestra, nos termina de convencer, por si nos quedaba alguna duda, que seguro que a nosotros no, de que siempre es mejor la solución consensuada. ¿Por qué? Porque va a ser más sostenible, más cumplible, ¿sí? Y no la sentencia, y también, y acá creo que Jesús podemos compartir con vos, si el acuerdo es un poco forzado, es un poco impuesto, como empujado, probablemente no se cumpla. Entonces, y ahí viene la diferencia entre lo que nosotros decimos como principio, lo que estamos declamando, método de resolución de conflictos, como hacedor, cimentador de la cultura de paz, pero resulta que sí, ¿no? Y ahí es donde depende de nosotros, de los operadores. Nosotros podemos hacer un trabajito de hormiga,
desde nuestros despachos, desde los lugares donde hacemos este trabajo. Por supuesto que es arduo y lleva mucho tiempo, los cambios culturales son muy lentos, pero a la larga fructifica. Y eso es lo más satisfactorio. Muchas veces, no sé si les ha pasado, a nosotros nos ha pasado, que después de que llevamos adelante un proceso de mediación en el que no hubo acuerdo, pasa un tiempito más o menos breve y las partes llegan a un acuerdo. A veces a los mediadores nos llaman y nos dicen, doctora, hemos alcanzado un acuerdo en la mediación que habíamos cerrado sin acuerdo. Es decir, el proceso de mediación, todo ese diálogo que se generó en la mesa de mediación, fructificó. Y fructificó en un acuerdo al que las partes llegaron por sí mismas. Nadie lo impuso. Y eso es lo bueno. Bueno, entonces decíamos, la justicia de paz está a cargo, por supuesto, de un juez de paz y en muchos juzgados está organizada que el mismo juez de paz aplique estos métodos, llame a las partes y trate de buscar una solución consensual. Ustedes tienen a ver, Angie nos quiere decir algo. ¿Podemos habilitar el micrófono, Angie? ¿Es la única mano que está levantada? No, en realidad tenemos varias manos levantadas. Ah, bueno, Tenemos entonces 4. escuchémoslos un poquito, ¿no? Vamos a habilitar el micro a Teodoro. A ver, Teodoro. Uy, Teodoro, creo que no Me, tienes micro. me encanta, me Gladys dice. o Katherine, por si acaso, están con el micro activo, o sea, pueden hablar si es que desean. Y los que desean participar y aún no han levantado la manito para participar y activarles el micro, tienen que levantar la mano. Gladys, te Adelante. escuchamos. son tímidos, doctora. Les dio Bray pánico Rojas ha escénico. levantado la mano recién. Le estoy activando el micro, Bray. A Hola, ¿se me ver. escucha bien? Hola, Sí. perfecto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la habilitación del micro. Quería preguntar, aprovechando esta lámina, que si bien estos son los métodos o mecanismos tradicionales que uno puede encontrar en cualquier manual de resolución de conflictos, hay Exacto. algunos otros métodos que he encontrado que no están dentro de los manuales, que son más métodos tradicionales y que he encontrado y que he visto en el folclore, A ver, ¿a qué te básicamente en la referís? cultura peruana. Ujú, Por ejemplo, yo recuerdo mucho que un método digamos, resolución de disputas, algo así como que un par de personas que integran una comparsa en una danza que se llama Capascolia en Cusco, que se baila en Cusco, tienen una secuencia dentro de esta danza en donde de manera arbitraria dos personas salen al frente, hacen una reverencia a la Virgen del Carmen ujú. y se dan de chicotazos. A primera vista, me parece ser una práctica un tanto violenta, un tanto agresiva, porque sí hay contacto físico a partir de chicotes. Lo curioso es que cuando termina esta secuencia, estas dos personas que habrían tenido alguna rencilla, termina esta secuencia en un abrazo y en una reverencia hacia la Virgen. Al momento de investigar más acerca de esta práctica, se suele decir que estas personas salen de manera voluntaria y también es porque han tenido algún problema durante el año y lo han querido resolver de esa forma. En presencia de la Virgen, digamos, con esta forma de chicotazos, de forma de entenderse, pero también al final con un abrazo fraterno. Entonces, quería preguntarle si es que esto puede constituir como un método de resolución de conflictos alternativo, digamos, cultural, más folclórico, y si puede encajar dentro de esta lámina. Claro, bueno, nosotros hablamos de métodos dialógicos, vaya diálogo, ¿no? Me sorprende un poco. Eh, Supongo que deben doler esos chicotazos. La pregunta mía sería, ¿resolvieron el conflicto al final o se desahogaron? ¿No? Em, Esa sería mi pregunta. No lo conozco. En muchas culturas hay estas cuestiones o acuden al sabio de la comunidad.
a un consejero, en algunos lugares a los sacerdotes. Bueno, hay distintas maneras eh, de buscar una resolución de conflicto. Mi pregunta es si se resuelve, si pude dialogar y pude entender lo que el otro quería, lo que prefería, pude decir lo que yo quiero, ¿no? Yo no me atrevería a ponerlo en la lista. Podría citarlo como una manera de cierta comunidad de resolver sus disputas o más que resolverle, ponerle fin a una disputa, pero no estoy segura de que quede resuelto, los conflictos pueden reavivarse. Eh, Acá veo que Pilar Matado nos dice que a muchos les han enseñado a ponerse de acuerdo a chicotazos. Bueno, exactamente, forma parte de la evolución. ¿Ustedes recuerdan a William Ury cuando escribió Sí de acuerdo? Creo que todos hemos leído alguna vez o hemos tenido algún contacto con el trabajo de Ury y Fisher, ¿no? La famosa escuela de Harvard. Y lo que él hizo fue explorar primero entre los bosquimanos. Y fue en los bosquimanos donde descubrió esta forma pacífico dialogada. Miren en quiénes, en una comunidad que tal vez vivía de manera un tanto primitiva, pero allí descubrió eso. Entonces, eh, no está tan mal. Tal vez a nosotros nos espanta la idea de que la gente se golpee, se dé latigazos, pero y que se cause, supongo que se causa dolor. Tal vez hay alguna manera que duela menos eh, resolver un conflicto. Pero bueno, son maneras, son culturas. Y estamos hablando de que la paz, admitimos las culturas, las diferencias y todo lo demás. Entonces, en la medida que no nos obliguen a nosotros a participar de algo que no es lo que nos gustaría, bueno, tal vez, qué bien. No puedo yo emitir juicio, no me siento con autoridad para emitir juicio sobre eso. ¿Sí? Claro, la violencia es una forma, pero no sé si es una forma de resolverla. La violencia creo que es la forma de ponerle fin a un conflicto, pero no creo que lo resuelva. ¿Cómo se siente el que le gana en la pelea, el que pega más fuerte? Se debe sentir triunfante, pero el otro no se siente feliz. Cuando estamos hablando de alternativos y de no violentos y de dialógicos, estamos hablando de métodos digamos, de resultados de suma cero, de ganar, ganar, que nadie salga perdiendo, que sea por eso se llama autocompositivo. Es decir, no delegamos en un tercero el arreglo de nuestras diferencias como hacemos cuando sometemos a árbitros o cuando vamos a litigar en la justicia. Lo resolvemos nosotros y generalmente buscamos, si llegamos a un acuerdo que nos resulte satisfactorio. Si no, no hay acuerdo, no accedo. Entonces, estamos hablando de satisfactorio para ambas partes. Si uno gana y el otro pierde, entonces no hay un acuerdo, hay un triunfo, que es lo que y el triunfo de uno implica la derrota del otro, y nosotros estamos buscando precisamente que los dos ganen, no que haya un triunfador y un derrotado. Bien, eso también nos pacifica. Y ahí es donde venía lo que decíamos hace un ratito de hacer docencia, que la gente encuentre que estos métodos son los preferibles, son los primeros, y que a nadie ni se le ocurra frente a un conflicto que puede ir a arreglarlo a palos, a patadas, sino que lo mejor, lo primero que debe hacer es resolverlo por sí mismo, sentarse y dialogar. Y si no puede, entonces buscar la ayuda de un tercero, la colaboración de un tercero, que bien puede ser el mediador, el conciliador, el facilitador del diálogo, y, este, y tratar de que los ayude a encontrar la fórmula ideal para resolver de manera dialógica y pacífica. Exacto, bueno, Brenda nos menciona la simetría de poderes. Sí, nosotros hay una técnica que es la del Empowered
empoderamiento, que es cuando los mediadores intervenimos tratando de equilibrar el desbalance de poder. Y eso también tiene que ver con la diferencia, por lo menos en cómo está sistematizado aquí en Argentina, la diferencia que hay entre la mediación y la conciliación. Entonces, ¿algún otro comentario? ¿Alguien que quiera decirnos algo más? ¿O seguimos? Bien, muy bien, Fanny, estoy de acuerdo, pero bien, entonces podemos continuar. Entonces, habíamos llegado al sistema de justicia comunitaria que tienen ustedes. Nosotros no tenemos algo organizado de esa manera, pero sí localmente en las provincias y en algunos municipios está a cargo, es lo que llamamos la mediación comunitaria. Eso les comentaba yo un principio que empecé a mediar en un centro comunitario. Acá también existe, ya les voy a contar cómo funciona y cómo está organizado, pero creo que de todos modos acá es como mediación, como la intervención de un mediador, la colaboración y la resolución del conflicto por las propias partes. En cuanto a la legislación, ustedes, como tienen un sistema centralizado, tienen una legislación nacional con este, también las normas procedimentales nacionales. Nosotros, como somos un país con organización federal, tenemos una legislación nacional que es la de fondo y también legislaciones locales. Concretamente, en las leyes sobre métodos como son la mediación y la conciliación, hay una ley nacional que invita a las provincias a adherirse y a establecer su sistema su procedimiento de implementación de esos métodos, y las provincias han dictado sus leyes y lo han organizado de manera distinta. Aquí la mediación prejudicial, bueno, ahora vamos a hablar sobre la mediación prejudicial, nuestra experiencia. Si podemos pasar, José, Diana, a la siguiente diapositiva, me gustaría. Bueno, no sé cómo venimos con el tiempo. Me distraje, me entusiasmé y no miré la hora. ¿Me avisan, por favor, si tengo que apurarme un poquitito? Bien. Entonces ahora viene el momento que yo les cuento cómo hacemos acá con la mediación. Muy bien, como les contaba recién, tenemos una ley nacional y leyes provinciales. Y hay una situación muy particular en este momento, una situación transitoria, hay una situación de transición dentro de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hasta hace unos años era un municipio y luego pasó a tener el estatus de una ciudad autónoma como si fuera una provincia. Entonces tiene que implementar todo un sistema o pasar la justicia, los fueros civil y comercial a la ciudad de Buenos Aires, la nación traspasarlo a la ciudad de Buenos Aires. Y tal vez no se dio, no se presentó la oportunidad de que hubiera un acuerdo, tal vez deberían recurrir a nosotros para ponerse de acuerdo, entre los gobiernos nacionales que ha habido en estos años y el gobierno o los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires que ha habido desde el año 94 hasta acá, para hacer un traspaso organizado, de la mejor manera posible, que Ciudad Autónoma aproveche la experiencia del ámbito nacional, ¿sí? Bueno, eso está en esa circunstancia, pero eso es en cuanto a la legislación. Y básicamente me voy a referir a cómo funciona aquí en Buenos Aires, como era un municipio y es sede de la capital federal. Aquí el fuero competente para la justicia, para las cuestiones civiles y comerciales es un fuero nacional, justicia, juzgados nacionales. No obstante, tienen alcance solo, es una cosa así un poco sorprendente, asombrosa, y es juzgados nacionales, pero la jurisdicción es exclusiva dentro de la capital federal, ¿no? Entonces, si hay una cuestión civil, un desalojo, un cobro de pesos, un divorcio, una sucesión,
o lo que fuere, un contrato, unas cuestiones contractuales, tramitan en la Justicia Nacional con sede, con asiento físico en la capital federal. Bien. Cuando la Ciudad de Buenos Aires organice esto, veremos cómo lo organiza. Por ahora está organizado como un servicio previo a la demanda. De hecho, la instancia de mediación es un requisito inexcusable para iniciar una demanda. Es decir, yo puedo iniciar un juicio, un litigio, pero estoy obligada a pasar por la instancia de mediación, no a mediar, ¿sí? Porque si no sería como un contrasentido. ¿Cómo puede ser que un método voluntario sea obligatorio? Lo obligatorio es pasar por la instancia de mediación. Permanecer en la mediación no es obligatorio. Por lo tanto, entonces, esta es la mediación prejudicial. Hay ciertos temas que son mediables en general, las cuestiones civiles y comerciales, y siempre y cuando sean derechos disponibles, donde no esté comprometido el orden público, donde no haya involucradas normas protectorias, ¿no? Por eso es que no se somete a mediación en los procesos de divorcio en sí, salvo las cuestiones patrimoniales que derivan de un proceso de divorcio, las sucesiones. Está establecido que no se puede mediar los casos de violencia. No obstante, muchos jueces, cuando por ejemplo se presenta una denuncia y se dispone la prohibición de contacto para aquel que ha sido denunciado por violencia, digo aquel porque por lo general son los varones. En la estadística es mayor el número de varones que incurren en conductas violentas que el de mujeres, si bien existen mujeres perpetradoras también, pues. Pero muchos jueces, cuando han dispuesto la prohibición de acercamiento de la persona violenta a la persona víctima de violencia, excluyen la posibilidad, autorizan, mejor dicho, que puedan acercarse a una instancia de mediación, pero siempre con un tercero y con abogado. Bueno, los juicios ejecutivos, porque no tienen mucha practicidad, si yo tengo la posibilidad de hacer valer un derecho para exigir su cumplimiento, no está previsto que sea sometido a mediación, pero nada impide que yo lleve adelante una negociación fuera de un juicio. También el acuerdo alcanzado en mediación tiene el valor, la fuerza, de una sentencia. Es ejecutable, se puede exigir judicialmente el cumplimiento de ese acuerdo. No necesita, en principio, homologación, salvo que estén involucrados en ese acuerdo menores o incapaces. En ese caso, tiene que ser supervisado por el asesor de menores y homologado por el juez. Podemos pasar a la siguiente. Diana, te veo y me da miedo de estar muy corta de tiempo. ¿Me equivoco? En realidad vamos bien, doctora Bueno, Silvia. Teníamos ayer un par de preguntas que justo van bueno, asociadas quizás a lo que vamos a ver dentro de su demás composición, así que se lo quería plantear de una vez. por Una de favor. las preguntas es, ¿cree usted que este tipo de actividades se debe de enseñar la mediación desde el colegio para tener una mejor sociedad? Absolutamente convencida. Aquí hay una experiencia, es uno de los ámbitos en los que se implementa la mediación, es la escuela o la comunidad escolar, la comunidad educativa. De hecho, hay un par de experiencias en los que se han formado, primero se los sensibilizó, se lo formó a los docentes y después se lo formó a los alumnos como mediadores. Y eran chicos que de repente en sus familias empezaron a observar que habían cambiado mucho la conducta y la manera de comunicarse, y los padres estaban extrañados, terminaron yendo al colegio a preguntar qué habían hecho, que los chicos estaban tan tranquilos y luego pidieron la misma formación o sensibilización para ellos. Exacto. Pero creo yo que es muy valioso enseñar estos métodos, así como en algunas escuelas se enseña a meditar.
os enseña a respirar, ¿por qué no enseñar estos métodos? Enseñarles a dialogar. Hay muchas escuelas donde hacen los círculos de paz, los círculos comunicacionales, donde se trata de ejercitar, pero por ahora no es algo que se haya generalizado mucho, y tal vez no se practica del todo, no hay una supervisión más experta. Se hace con muy buena intención, pero tal vez no con las mejores herramientas. No sé si estoy siendo clara con lo que digo. Entonces, hay como una intención, un interés en eso. No sé si respondí la pregunta, pero sí, definitivamente sí, debería enseñarse en las escuelas desde la primaria. ¿Algo más? Que ha sido clara, doctora Silvia. Hay un comentario que Bien. dice, por ejemplo, fui maestra de inglés en un colegio y siempre hay madres y padres conflictivos que transmiten esas actitudes a sus hijos, a pesar que cuando dos niños peleaban o tenían diferencias, se hablaba con ellos, se les hacía que ambos se disculparan, pero igual con el tiempo, a pasar de las horas, volvía ese rencor, hasta que se identificaba quién revivía ese conflicto y se trabajaba con psicóloga y se recomendaba terapias para el alumno y de paso para los padres. Bueno, sabemos que donde hay dos personas existe la posibilidad de un conflicto. También sabemos que el conflicto es una situación que se da cuando dos personas perciben al otro como un obstáculo para obtener lo que quiere, para lograr su objetivo. Entonces, donde hay personas, puede haber conflicto, probablemente vaya a haber. Y es verdad que las características de las personas, hay personas que son un poco más conflictivas, otras que son más, digamos, sabemos que frente a un conflicto hay distintas maneras de reaccionar, ¿verdad? Es decir, una es evitarlo, otra es evadirlo, ignorarlo, guardar silencio, la otra es afrontarlo y la otra es la respuesta violenta. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con esto. Y por eso también está bueno, me parece recomendable que se promueva el diálogo como incorporado a la costumbre. Si cuando estamos hablando de cultura de paz, estamos hablando de eso, de pensar en el diálogo como primera y única medida. Y después veremos si eso no resulta, cómo lo conseguimos, cómo lo obtenemos. ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren que les comente entonces cómo es nuestro brevemente? Porque no sé cómo estamos de tiempo, no nos queda mucho, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos? A las 5, Ajá, bien. O sea que estamos al borde. Muy bien. Entonces, un poco para su información, como para que puedan comparar distintas maneras de implementar estos métodos, voy a contarles rápidamente. Estoy abierta a preguntas ahora o después por correo. Pueden reunirlas, formulárselas a Diana, Alexandra y me las transmiten y vamos, incluso podemos hacer un foro donde discutamos algunas cuestiones. Bienvenida a la discusión, el debate. Eh, entonces, la mediación en primer lugar se lleva a cabo en las oficinas del mediador. El mediador puede ser designado por sorteo de una lista que confecciona el registro de mediadores que está a cargo del Ministerio de Justicia. O las partes pueden elegir el mediador de común acuerdo, o una parte propone y la otra, si no lo rechaza, se somete a mediación ante ese mediador. El acuerdo, dijimos, tiene fuerza ejecutiva, ya mencioné que es homologado solamente cuando requiere homologación solamente cuando hay menores o incapaces involucrados. Y acá hay una diferencia fundamental con la conciliación. Y es el mediador no puede sugerir fórmulas de acuerdo. ¿Sí? Y las partes que van a mediación deben sí o sí, ineludible, inexcusablemente estar asistidos por abogados, porque el mediador no puede asesorar en materia jurídica. Entonces, es fundamental. El mediador tiene que mantener una equidistancia, una neutralidad y no puede interferir en lo que las partes vayan a decir.
Por supuesto, en ese registro que les mencionaba, que está a cargo del Ministerio de Justicia, la Dirección de Mediación, hay una serie de requisitos para estar incorporado a ese registro, como la formación, un examen de idoneidad, el pago de una matrícula anual, la capacitación, todo esto está en el material que se va a compartir después. ¿Sí? También hay un sistema disciplinario que pueden ser denunciados los mediadores que no cumplen debidamente, responsablemente con su función, y en ese sistema disciplinario hay sanciones de las que puede ser objeto el mediador, van desde el llamado de atención hasta la exclusión del registro. ¿Sí? Bueno, lo que se trata de buscar es preservar la calidad del trabajo, del servicio de mediación, que no deje de ser nunca un servicio prestado de la mejor manera posible. El otro método tenemos en común con ustedes, pero con diferencias, es la conciliación. La conciliación aquí la aplicamos exclusivamente para conflictos laborales y también para relaciones de consumo. También está la situación de la legislación nacional y las legislaciones locales. La conciliación laboral, por lo menos, es una instancia obligatoria y previa al inicio de cualquier litigio. Y la diferencia fundamental con la mediación es que el conciliador sí puede sugerir fórmulas de acuerdo. Es decir, que tiene una intervención mayor, pero también debe cuidar los estándares mínimos. ¿Por qué? Porque el régimen laboral es un régimen protectorio. Acá hay estándares mínimos que no pueden dejarse de lado, soslayarse, porque se estaría afectando de manera grave los derechos del trabajador. ¿Sí? Y siempre tiene una homologación, requiere una homologación en sede administrativa para ser ejecutable y exigible, porque el Ministerio de Trabajo va a revisar ese acuerdo y asegurarse que están respetados los estándares mínimos. Me queda pendiente la mediación comunitaria, ya hablamos, si quieren puedo comentarles un poquitito, o podemos pasar. La mediación comunitaria está antes, en una diapositiva anterior. Acá la tenemos. La mediación comunitaria generalmente está implementada, organizada a través de los poderes ejecutivos de distintos gobiernos locales, nacionales. La nación cuenta con algunos centros de mediación comunitaria. Sí es voluntaria, acá es voluntaria la mediación y la instancia. Si las personas no están obligadas, no hay consecuencia si deciden no ir. Es gratuita, ¿sí? Es un servicio que brinda el Estado. No requiere, si bien no está prohibido, no requiere la asistencia letrada de las partes. Pueden ir las partes sin abogado, pero sí se les puede brindar un espacio o algún otro servicio para que requieran asesoramiento legal a fin de acceder o no a alguna fórmula de acuerdo. Generalmente no habilita la instancia judicial, y para exigir, si se llega a un acuerdo y después no se cumple, para exigir ese cumplimiento es necesaria primero la homologación judicial por parte de un juez. Y el tipo de cuestiones que se someten a este tipo de mediación son cuestiones vecinales o cuestiones por montos reducidos, donde el costo de un litigio sería desproporcionado con lo que se procura obtener. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que hizo mal un trabajo de albañilería, entonces hay todo un conflicto, o alguien que hizo el trabajo de albañilería, lo hizo bien, pero luego no se lo pagaron. Entonces, se puede acudir a la mediación. Y yo tenía algunas preguntas para ustedes, creo que ya estamos pasados de hora, que les van a quedar en el material, ¿sí? Están en una diapositiva posterior, porque quería preguntarles a ustedes, ¿cómo consideran ustedes que los mecanismos contribuyen a la cultura de paz? ¿Ustedes creen? Yo tengo mis dudas de que estos mecanismos estén realmente restableciendo el diálogo o nos hayamos quedado en la forma, bueno, pasamos por esta instancia, tratamos de lograr un acuerdo, no lo logramos, adiós. Y no restablecimos, nos olvidamos de trabajar para restablecer el diálogo, escuchar, decir, etc. Y la implementación de los mecanismos, acá creo que tengo la respuesta para Jesús. Yo creo que no.
no están en general produciendo, estimulando paz. Y creo que depende de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar un poco más con el diálogo, la escucha y la comprensión. Y acá viene el desafío, y es, ¿qué podríamos aportar cada uno de nosotros para que eso suceda? Para que la implementación de los mecanismos contribuyan con la cultura de paz, a cimentar una cultura de paz. Les dejo la pregunta. Si quieren, si hay tiempo para abrir alguna respuesta, si no, podemos conversarlo en cualquier momento, podemos retomar esta conversación. Pero Y doctora creo que Silvia, falta de confianza. En realidad, justamente en este espacio en el que ya estamos ya a puertas de cerrar con la conferencia, siempre les pedimos a los participantes que con toda la confianza y lo que han recibido de la ponencia, pues puedan escribir dentro del chat si es que les gustaría para que volvamos a contactarla, para que volvamos a tener una nueva conferencia con usted, pero sobre todo que a raíz de todos esos temas que hemos venido conociendo, incluso un poco más de los que a muchos no conocíamos, si tienen algún tema puntual que les gustaría que profundicemos y demás, para con eso, pues hacerle una invitación en otra fecha sin problema y de ahí podemos resolver incluso no estas, sino otras interrogantes más. Tengo dos consultitas y que me gustaría no dejarlas en el aire y con eso pues culminar con su participación, muy bien, si le parece. La muy bien. primera es, ¿cuál de los métodos de resolución de conflictos es más favorable en la gestión gubernamental? Desde la gestión gubernamental, sería la pregunta. Porque yo lo que considero es que no hay un método único, enfocando los conflictos, ¿no? Es decir, primero debe analizarse el método, analizarse el conflicto y las partes, las características del conflicto, los elementos, y a partir de ahí se puede elegir cuál es el método más adecuado o el mecanismo más adecuado para ese conflicto en ese momento. Ahora, si fuera desde el Estado, creo yo que para las cosas que tienen injerencia del Estado, hay un método que no he mencionado acá porque no está reglamentado, que es la facilitación. Y es para conflictos complejos, donde suele haber más de dos partes. Y una de esas partes que hay es el Estado. Como por ejemplo, eso se ve muy fácilmente en las cuestiones ambientales, ¿sí? Donde hay comunidades afectadas por una actividad empresarial, generalmente se ve muy claro en la actividad minera, y una responsabilidad del Estado de proteger, por un lado, a la comunidad, su hábitat, pero también fomentar la actividad económica. Entonces, ahí el método que me parece a mí al que mejor se puede acudir es a la facilitación de conflictos. ¿Sí? ¿Y otra? Y la última es, ¿cómo puede el mediador mantenerse imparcial? Es decir, ¿cómo puede hacer que sus emociones no se vean afectadas aún en casos en los que existan víctimas o de afectaciones graves? Bueno, hay dos cuestiones. Una es el trabajo interior que tiene que hacer el mediador para que, porque a veces nos caen mal las personas. O a veces sentimos por nuestra historia personal, nos sentimos identificados con lo que plantea alguna de las partes, pero no podemos permitir que eso trascienda nuestra intervención en la mesa de mediación. Entonces, hay por un lado un trabajo interno. Y si hay situaciones en las que detectamos situación de violencia o alguna cuestión que alguien podría estar incurriendo en un delito, alguien podría estar victimizando a la otra persona, hay una cuestión legal por un lado, que hay cosas que estamos obligados a denunciar y estamos dispensados de la confidencialidad propia de la mediación, en esos casos, pero también hay una cuestión ética. Y en esos casos, cuando el mediador ve que la situación lo puede superar, que afecta su neutralidad, su imparcialidad, que afecta su desempeño, su deber ético es no continuar adelante con la mediación. La mediación puede cerrarse y esa mediación podrá ser retomada por otro mediador o tendrán la posibilidad de ir a un litigio. Pero ahí hay un deber, una cuestión ética también.
y no puedo con ello no seguir adelante porque el resultado puede ser muy malo para ambas partes, no solamente para vos. Acá preguntan cómo resolver un conflicto cuando las partes hablan distintos idiomas. Hay distintas maneras de hablar de lenguajes diferentes. Uno es el lenguaje, uno habla inglés, el otro habla portugués. Y la otra es cómo llamo a las cosas. Y es una cuestión cultural. ¿Sí? Para algunas comunidades, una acción es normal, es cotidiana, y esa misma acción en otra comunidad puede ser una terrible ofensa. Entonces, eso también. Y ahí tenés un campo intercultural donde también se requiere la habilitación de la habilidad especial del operador en medio. Gracias, Rodolfo, que dice que regrese. Cuando gusten, yo estoy disponible, este tema me encanta. Eso, doctora Silvia, nosotros le tomamos la palabra. Desde luego. En realidad con esto estaríamos ya dando por culminada la conferencia y la participación de la doctora Silvia Cristina Germán. En realidad, como ya lo dijo la doctora Alexandra, nosotros estamos más que agradecidos por su participación No, la y por toda la agradecida soy yo. experiencia que nos ha podido compartir el día de hoy. Lo que viene ahorita es que tendremos las palabras de agradecimiento a cargo de la doctora Alexandra Payat, que es la coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial y con lo que ya hemos mencionado desde el inicio, es quien hace posible que tengamos justamente estos espacios de encuentro, pero también hace posible que podamos contar con ponentes como la doctora Silvia. Doctora, adelante. ¿Qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir? Excelente disertación, mi querida Silvia. De verdad para mí es un gusto, es un placer Gracias. haberte escuchado y de verdad que me emociona también la participación de los que nos han acompañado en esta ocasión. Hay muchas preguntas, muy entusiastas, nos señalan desde dónde se conectan. De verdad que ha sido una conferencia muy rica, como yo siempre digo, muy nutritiva, donde el conocimiento, la experiencia que nos has trasladado, de verdad que nos muestra ese compromiso que tú tienes y has logrado entrelazar para poder fortalecer ese camino que tú día a día vas labrando y que de hecho irradias y motivas a quienes están en tu entorno, porque hay un compromiso que todos los gestores de conflictos como transformadores debemos de apuntar, que es construir una sociedad más justa, más empática, más pacífica. Por eso te agradezco profundamente porque nos has permitido reflexionar sobre esos desafíos que nosotros tenemos y esas posibilidades que nos brindan los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? He estado viendo las intervenciones de quienes han estado participando Sí, y de verdad que entusiasmados, han inclusive señalado lo que ellos conocen respecto al tema y se ve pues que hay un gran deseo también de aportar, ¿no? Y sí, definitivamente estamos confirmando pues que la paz es una construcción posible cuando existe voluntad, cuando existe compromiso, cuando podemos nosotros trabajar en estructurar herramientas que sean eficaces para poder dialogar. Y estamos reafirmando pues esa necesidad de fortalecer estas prácticas como la conciliación, como la mediación que no solo son técnicas legales, ¿no? Por la trascendencia que tiene del documento que al final se puede suscribir, sino en realidad son expresiones que son vivas, que nos claro, permiten a nosotros construir nuevas formas de relacionarnos de manera pacífica, de manera adecuada, ¿no? Y este espacio pues se ha convertido pues en un recordatorio de que la diversidad de las perspectivas que podemos nosotros tener
se convierte en realidad una riqueza invaluable, ¿no? Y escucharte, escuchar tus experiencias, realmente para mí se convierte pues en una inspiración para poder Qué construir, linda. seguir construyendo redes. Es que de verdad, amiga, que, o sea, con la emoción y la motivación con la que hablas, realmente nos renueva a nosotros esa visión de compromiso que nosotros tenemos, visión y misión de compromiso que debemos tener y la necesidad de aprender mutuamente y la necesidad de trasladar lo que nosotros también hemos aprendido. Claro. Y en ese sentido también va el compromiso de la escuela, ¿no? De seguir promoviendo estos espacios de formación, de reflexión, de acción, ¿no? O sea, no solamente sensibilizar, sino concientizar para que las personas se movilicen a hacer, que es lo que nosotros Exacto. queremos, porque realmente una verdadera cultura de paz no se debe de imponer, sino es parte de un proceso de educación, de promoción, que se practica día a día con la palabra, con el diálogo, en cada decisión que nosotros estamos tomando. Sí, Entonces, realmente lo que queremos es que esto no quede solamente en esa plataforma virtual que hemos podido compartir, sino que lo que estas propuestas que nos has dicho, esas experiencias que nos has compartido, esos conocimientos que nos has trasladado, que hemos recordado en algunos casos, nos permita a nosotros pues que sea una motivación también para poder nosotros seguir formándonos, fortaleciendo lo que sabemos y multiplicando lo que nosotros hemos podido captar, ¿no? Porque es importante esto para poder construir una sociedad sana que tanto nosotros queremos. ¿Verdad que claro. muchísimas gracias, mi querida Silvia, No, gracias a y ustedes. sigamos caminando juntas Por con favor, convicción, mira, sí. me ha quedado algunas cosas en el tintero, que bueno, no entraron en este tiempo, etcétera, pero bueno, es algo que sucede frecuentemente. Pero también me ha quedado la curiosidad y es escuchar a ver cuál es la experiencia de las personas que estaban acá como operadores en materia de resolución de conflictos. Me hubiera gustado mucho. Digo, bueno, por ahí podemos organizar un foro y debatir cuestiones, experiencias, intercambiar porque, por supuesto, todos nos nutrimos de lo que otros hacen respecto de las mismas cosas. Así que, bueno, me gustaría. Yo Hay que estoy ver encantada, estoy muy viendo qué agradecida. formato lo podemos hacer para poder interactuar, porque a veces Claro, la plataforma y la configuración no nos permite, pero vamos viendo en qué formato lo podríamos tratar para poder hacer así mucho más interactiva la participación, donde claro, podamos claro, enriquecer a partir de las experiencias de todos, ir claro. armando pues, propuestas y posibilidades, ¿no es Bueno, cierto? Para poder ir avanzando en el camino. bueno, queda ahí sembrada la inquietud, queda planteada la inquietud. Y hay algo también que me quedó, me gustaría mencionar y es, nosotros tal vez esperamos mucho que el Estado, que el gobierno organice algo, decida, bueno, nosotros podemos hacer desde nuestro despacho, trabajar, hacer docencia, etcétera, pero también en base a lo que vamos experimentando, pedir al Estado que adopte determinadas medidas para que esto mejore, ¿no? Para que esto crezca y se desarrolle más aún. Así es que son distintos campos de acción que en los que podemos actuar. ¿Sí? Ujú. Y muchísimas gracias, querida Silvia. Por Muchas favor, gracias. Y ha sido un muchísimas placer. gracias. Ay, de verdad, con mucho cariño, de verdad, hemos recibido todo lo que nos has enseñado y, de verdad, muchísimas gracias. Y como decimos, vamos a seguir ahí labrando y Cuando caminando juntos. gusten, cuando Muchas gusten, gracias. Y por favor, muchísimas gracias a todos quienes están conectados. por Acuérdense favor, que más sí. tardecito tenemos habilidades blandas conmigo. Ahí vamos a ver mi garganta cómo va. Espero que no me haga una mala pasada, pero ya se está ahí Que medio estés fastidiando, pero no bien. importa, no importa. Como Gracias, Bien. doctora Silvia. Bueno, Gracias, doctora Alexandra, muchísimas por sus gracias. palabras. Y como dice la doctora Alexandra, queremos hacer extensiva nuestra invitación a todos los participantes para el próximo evento que se llevará a cabo hoy a las 6:30 de la tarde, denominado Habilidades Blandas, clave para el conciliador y el gestor de conflictos. Entonces, hemos mandado Muy por el bien. chat el enlace para que puedan participar. Y como dice la doctora Silvia, tenemos ahí una actividad pendiente. Vamos a ir viendo cómo podemos
concretarla, pero sobre todo quedamos muy agradecidos por toda la experiencia compartida, agradecidos o trasladamos el agradecimiento de parte de la audiencia también. Los Por comentarios favor, son muchos, gracias que a igual les todos. haremos llegar, doctora Silvia, porque son muchas palabras de agradecimiento, sobre todo por los conocimientos compartidos, y eso es básicamente el reflejo de toda la experiencia que usted tiene, ¿no? Nos agrada saber que podemos contar con usted en una próxima fecha. Y de esta manera, Tanto pues vamos llegando a la parte final de nuestra conferencia virtual denominada Cultura de Paz, Mecanismos de Resolución de Conflictos, Perspectivas y Experiencias Diversas. Agradecemos la presencia de los más de 1.200, 1.300 participantes que se han sumado el día de hoy y agradecemos sobre todo que esta comunidad vaya creciendo porque lo que ya hemos dicho y hemos mencionado desde un inicio es un espacio en el que simplemente queremos fomentar y queremos seguir creciendo para fomentar la cultura de paz, el diálogo, la reflexión e intercambio justamente de esas experiencias de personas que ya son bastante conocidas dentro de la materia, con quienes pueden y seguir impartiendo sus conocimientos y nosotros, quienes recién estamos empezando en este mundo, pues podamos seguir aprendiendo de ello. Gracias, doctora Silvia, gracias, doctora Alexandra, por fomentar estos espacios y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos verlos más tarde en la siguiente conferencia. Hasta luego. Un abrazo, Muchísimas besitos. gracias. Hasta Gracias. pronto.